guapos y guapas, ¿qué tal estáis hoy? Bueno, nosotros hoy vamos a ver una cosa que nos habéis pedido y que tiene muchísimo interés para todos vosotros por lo que nos hacéis llegar. En el caso de hoy entonces vamos a ver los verbos de cambio. Y antes de nada quiero hacer un pequeño comentario para este tipo de verbos. Estos verbos ya los utilizamos en español para otras cosas, solo que cuando se convierten en verbos de cambio van a llevar el se. Por ejemplo, verbos de cambio que vamos a ver hoy. Ponerse, quedarse, volverse, hacerse, todos esos verbos ya existen. Poner y el verbo de cambio sería ponerse. Cuidado porque va a cambiar el significado completamente si utilizamos poner o si utilizamos ponerse. ¿Ok? Vale, vamos a empezar con cada uno de ellos. El primero efectivamente es ponerse. Y ponerse lo que va a implicar es un cambio de estado momentáneo. Es decir, no es algo permanente ni es algo que lleva un proceso, sino que ha sido algo que se ha producido en ese momento. Por ejemplo, vais siempre con adjetivos que puede ser el color, el aspecto. Os voy a poner un ejemplo claro. Se puso rojo cuando vio aparecer a la chica que le gustaba. Se puso blanco cuando le dieron aquella noticia. Se puso enfermo después de todo el frío que pasó aquella noche. Es algo que es un proceso que se ha dado, sí, efectivamente, pero que es como momentáneo, es un cambio de estado momentáneo. Y además no vas a estar en ese estado durante mucho tiempo. Una persona después de ver a alguien que le gusta no se pone roja y se queda 2 meses roja, ¿no? Te quedas un ratito solo. Y enfermo, menos mal, tampoco nos quedamos mucho tiempo. Intentamos quedarnos el menos tiempo posible. Vale. Vamos a ver el segundo tiempo, el segundo verbo en este caso, que es quedarse. Ya conocemos el verbo quedar, pero ahora vamos a ver cómo funciona el verbo quedarse como verbo de cambio. Vale, quedarse implica un cambio de estado, pero en este caso no es momentáneo, en este caso ha sido resultado de un proceso. ¿Vale? Y por eso vamos a utilizar quedarse o bien con adjetivos o bien con preposiciones complementando a estos adjetivos o incluso lo vamos a utilizar con participios. ¿Y qué ejemplos podemos poner para este verbo que acabamos de ver? Para quedarse, pues por ejemplo, se quedó contento, se quedó sin dinero, ¿vale? Como ese cambio de resultado, ¿no? Como ese resultado que viene después de un proceso. Pero también podemos poner, por ejemplo, el libro se ha quedado terminado después de 4 meses escribiéndolo. O el cuadro le ha quedado perfecto a mi hermana después de 3 meses pintándolo, ¿vale? Ese proceso, ¿no? Implica un cambio de estado y ahí tenemos quedarse. Vale, tercer verbo que vemos hoy de cambio. Lo mismo, no quiero ser pesada, pero el verbo es volverse y no significa lo mismo que volver. Le ponemos el se convierte en un verbo de cambio y es diferente. Vale, volverse va a implicar siempre un cambio de cualidad o de clase. En este caso, este verbo de cambio va muy asociado con ideología política, con clase social, con una manera de ser de una persona determinada, con algo que es como muy subjetivo, con la religión. Os voy a poner ejemplos. Se volvió comunista después de 10 años siendo de derechas. O se volvió budista después de varios años siendo cristiano. O, por ejemplo, mi hermana se volvió muy antipática y siempre había sido una chica muy simpática, ¿vale? Eso lo que hace es que como que tú cambias de cualidad o de ideología, tiene mucho que ver con ese tipo de cosas, este verbo de cambio, ¿vale? Volverse. Vale, vamos con el siguiente, que es hacerse. Hacerse es un verbo de cambio que tiene una particularidad y es, efectivamente, va a implicar que es algo que tú llegas, algo que tú consigues, algo en lo que te conviertes, pero para lo cual tú has tenido que tener una participación activa en el proceso. O sea, si yo te digo, me hice rica después de estar ahorrando toda mi vida. Me hice famosa porque escribí 3 libros sobre aventuras. Se hizo médica porque estuvo 10 años estudiando. Se hizo muy famosa porque consiguió batir 3 récords mundiales, ¿vale? Es algo para lo cual tú te conviertes, tú llegas a ser, tú has estado en ese punto porque has tenido una participación muy activa en el proceso para llegar a ser eso. En contraposición tenemos convertirse, que lo vamos a utilizar para ese cambio de cualidad, cambio de clase, pero que no implica la participación de la persona sobre la que recae ese cambio, ¿ok? Y ahí tenemos, por ejemplo,
se convirtió en una persona famosa sin haber hecho nada por eso. Se hizo rico, se convirtió en millonario cuando le tocó la lotería. ¿Veis la diferencia, no? Se convirtió en millonario porque le tocó la lotería, se hizo rico después de llevar toda la vida trabajando. En uno, el sujeto tiene participación activa en ese cambio, en el otro es algo que le ha venido de fuera. Se convirtió en el actor más bien pagado de Hollywood, ¿vale? Se convirtió. Ahí suponemos que los factores hicieron que él llegase a ese punto, sin mucha participación por su parte. Bueno, y ahora vamos a los últimos dos verbos, ¿no? Que son muy parecidos entre ellos y que los dos funcionan también con dos verbos para complementarlos. Bueno, vamos allá. El primero sería llegar a ser o llegar a estar. Llegar a ser implica, o llegar a estar, implica la culminación de un proceso, la culminación, el final de algo. O lo que tú consideras el final de algo. No tiene por qué ser el final de tu vida, o sí, pero es el final de un proceso. No es una etapa intermedia, ¿vale? Sino que es el final de ese proceso. Por ejemplo, llegó a ser el director de la empresa después de haber estado varios años como ayudante. Llegó a estar en lo más alto de la dirección de la empresa después de haber sido ayudante durante muchos años. Llegó a ser una gran persona pese a haber tenido algunos problemas en su adolescencia. Llegó a estar en lo más alto de la fama pese a haber tenido muchos problemas para conseguir ser actor, imaginaros. Pero lo tanto es el final, culmina ese proceso. En cambio, cuando utilizamos pasar a ser o pasar a estar, estamos hablando de un cambio de proceso, un cambio de fase, un cambio de cualidad, un cambio de estado, pero que no es el final, es una fase más. Pasó a ser ayudante del director después de trabajar como administrativo. Y al final de su carrera llegó a ser él mismo el director de la empresa. Pasó a estar muy cerca de su familia después de haber pasado varios años en el extranjero, ¿no? Y después llegó a estar sus últimos años de vida con ellos, ¿vale? Por lo tanto, pasar a ser o pasar a estar implica una fase y llegar a ser o llegar a estar es la culminación de esa fase, de ese proceso, de ese final de tu vida, de algo que das por cerrado, esa fase de tu vida, ¿ok? Bueno, espero que os haya sido de mucha ayuda, espero que se convierta en una herramienta más para que vosotros estudiéis español. No se olvide nunca la gran Lola, que llegó a ser la más grande de toda España y de parte del mundo mundial. Y si nos queréis compartir, comentar, hacernos las sugerencias que queráis, siempre os escuchamos a todos, intentamos responderos a todos también. Así que nada, muchas gracias y nos vemos dentro de muy poquito. Chao, chao.